¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Estamos con nuestro segundo especial de verano, si no me equivoco, y estamos en la Virgen de la Vega. El Señor nos va moviendo como quiere para organizar episodios. Yo en mi día de descanso en casa de Fati y estamos acompañadas de dos mujeres que nos van a acercar más un poco a Dios a través de su testimonio, que les damos las gracias de estar aquí con nosotras. Por sacar un hueco, por organizar a vuestros hijos, de verdad, millones de gracias. Y nada, que el episodio de hoy creo que la gente les va a ayudar un montón, porque va a ser un acercar el cielo a nuestro día a día, ¿no? Y la santidad. Así que si queréis presentar brevemente quiénes sois y por qué creéis que estáis aquí. Venga, ¿empiezas tú, Laura? Venga. Yo soy Laura, soy la mujer de Pablo y mamá de 3 niños, de Pablo, Laura y Mateo. Mi marido falleció hace 1 año y medio, después de una enfermedad de cáncer que duró 6 meses, fue todo muy rápido y nada, pues después de mucho rezar por su curación, el Señor lo tenía claro, que lo quería allá arriba con él. Así que aquí estoy, aquí abajo, yo con mis 3 hijos, pues viviendo, que ya es bastante. Bueno, pues yo soy Maricruz, pero casi todo el mundo me llama Cruchos, o Crunchis o Crunch. y siempre he sido un personaje y lo sigo siendo. Ahora mismo viuda con 4 hijos. Soy la mujer de Javier Hijas, por el que pues mucha gente ha rezado, sobre todo pues en el mundo de Maús. No sé si conocéis los retiros de Maús, pero pues a nosotros nos marcó mucho todo esto del camino de Maús, para llevar la enfermedad y llevar la cruz juntos y el matrimonio pues a la santidad, ¿no? Que para eso estamos llamados, ¿no? En el sacramento del matrimonio. Y bueno, pues nosotros teníamos una vida perfecta, siempre hablábamos entre nosotros con preguntas retóricas del tipo, cariño, ¿cómo podemos ser tan felices? Se nos tiene que bloquear algo en la vida, algo tiene que no ir bien, porque no puede ser todo tan perfecto, ¿no? Y no podemos ser tan felices, ¿no? Y cuando nació nuestra 4ª hija, María, que le pusimos María por la Virgen María, y casualmente nació el mismo día en que Javi y yo nos casamos, un 9 de mayo del 2023, como diciendo, no os preocupéis que esto está en mis planes, ¿no? Todo esto de la leucemia, ¿no? Que va a venir, nos decía el Señor. Esa es la lectura, ¿no? Que hacíamos nosotros mucho. Le diagnosticaron leucemia a mi marido y bueno, pues tras pasar por 5 o 6 tratamientos, ya no recuerdo porque fueron muchos, y tras pasar por 3 hospitales distintos, porque nos iban desahuciando, no de un sitio a otro, el Señor se llevó a Javi con él al cielo, convencidos todos de la santidad, tanto de Pablo como de Javi, porque esta ha sido una historia que ahora os contaremos, son casos muy entrelazados y ellos dos eran amigos, Pablo y Javi. Y bueno, seguimos viviendo con alegría, abrazados a la fe y a la cruz, y yo siempre con la cabeza puesta en lo que me repetía mi marido durante su enfermedad, que siempre era que abraza la cruz, Maricruz me decía, o MC como me llamaba él, abraza la cruz y el Señor tiene un plan perfecto y todo está dentro del plan, aunque yo me rebotaba muchas veces, pero Javi siempre se mantuvo súper firme y súper abrazado a Cristo, y siempre me repetía eso, muchas veces seguidas. Entonces, pues aunque es muy duro, pero no me voy a extender. Aquí seguimos. Porque yo me pondría aquí a charlar y entonces Laura no hablaría. Entonces, quería haber hecho uno para ella. Sí, es que somos la sal y el azúcar además. Yo quiero haceros una pregunta. ¿La fe de vuestros maridos, cómo era antes de su enfermedad? O sea, ¿quién era Jesús para ellos y qué relación tenían?
Bueno, pues como Pablo decía, yo soy de Jesús. Cuando le decían, ¿de qué movimiento eres? Él decía, yo soy de Jesús. De hecho, unos meses, o diría unas semanas antes de que le diagnosticaran cáncer, él no me lo contó, pero cuando nos dieron el diagnóstico de cáncer me dijo, cariño, es que le pedí en oración al Señor que él siempre estaba intentando ayudar a la gente. Decía, es que no consigo ayudar a este amigo del colegio que está súper despistado, que no se centra, que Jesús no está en su vida. Dice, es que en oración súper profunda con el Señor le he dicho que se valga de mí, que me utilice como Él quiera. Dice, y creo que se lo ha tomado muy en serio. Y así lo utilizó. Y así fue, o sea, esa era su fe. Él se sentía instrumento y quería ser instrumento para acercar a otros a Jesús. Por supuesto, primero nuestro matrimonio y nuestros hijos, pero es que a sus familiares, a sus amigos, siempre estaba invitando a la gente, pues ves a hacer el retiro de Maús, o vente a este retiro conmigo, pues en el cole al que van nuestros hijos, gracias a Dios, que es un regalo, en West School. Siempre hay formaciones para matrimonios, siempre está intentando invitar amigos, bueno, convenciendo a todos sus amigos que llevasen a los niños al cole, que iban con los nuestros sabiendo que iban a recibir una formación muy profunda, pues esa era su fe. Y pues como él decía, creo que el Señor se ha tomado muy en serio lo que le dije. Y le dije, podías haberle pedido otra cosa. Pero así fue. Y sus 6 meses de enfermedad fueron el estar clavado en la cruz como estuvo Jesucristo, fueron sus 6 meses de calvarios. Yo sentí durante esos 6 meses que me sentí lo más cerca que en mi vida a la Virgen María, me sentía en su piel, en cómo opera la persona que más amas en la cruz, en ese sufrimiento físico y psíquico y en todos los aspectos. Y nada, viendo pues lo peor y ¿no? lo bueno y lo malo de vivir todo esto, ¿no? Pero al final pues eso, él vivió aceptando la cruz. En algún momento sí que le escuchabas decir, Señor, aparta de mí esto, pero hágase tu voluntad, sino la mía. Pero no, en ningún momento rechistó o se quejó o... Bueno, le decía un poco más de tiempo para asimilar esto, un poco más de tiempo con mis hijos, pero teniendo muy claro que el Señor lo llamaba, que Él se había ofrecido y que el Señor había aceptado ese ofrecimiento. Y nada, sabiendo que dejaba aquí lo que más quería, pero que lo que esperaba era algo muy grande, porque si no, no se habría ido con esa paz. A ver, el caso de Javi es muy parecido al de Pablo, pero muy distinto porque todos somos únicos, ¿no? Y Javi y Pablo además eran especialmente únicos los dos. Tenían mucho carisma y eran muy líderes los dos, a su manera. Muy líderes buenos. Por eso también muchas veces hemos pensado muchos, y yo en particular, que los eligió a los dos y nos eligió a nosotras, claro, como esposa, porque somos uno, ¿no? Con ellos y a nuestros hijos, porque tenía que elegir a familias pues, que pudieran servir de instrumento para acercar a muchísimas familias a Dios. Y así ha sido, ¿no? Y todos los frutos que está dando todo. Pero bueno, la fe de Javi, mi marido siempre tuvo fe, se educó en los franciscanos en Madrid, en un colegio de terciarios capuchinos, y siempre participaba en las actividades parroquiales, participaba como monitor de confirmación, en los grupos de zagales de la parroquia, siempre ha estado muy involucrado con la vida parroquial, con Cáritas, etc. O sea, dentro de su grupo de amigos del colegio era como el único de los pocos que continuó en el camino de la fe, ¿no? A salir del colegio y durante su estancia en el colegio, porque el colegio tiene una parroquia adjunta y entonces él participa activamente siempre en todo. Y yo soy maestra de un colegio de terciarias capuchinas, entonces lo cuento esto porque nos conocimos a través de un encuentro de fe, de jóvenes amigonianos, del carisma del Padre Luis Amigo, de los franciscanos, ¿no? Entonces, siempre durante el noviazgo, siempre teníamos muy presente a Cristo, la verdad, pero había momentos también pues, que patinabas, ¿no? E intentabas pues, volver a reconducir, ¿no? Pero siempre lo hemos tenido muy presente.
Entonces, luego al casarnos, como ha dicho Laura antes también de ellos, siempre tuvimos desde el primer momento también súper presente que nuestro matrimonio era para darse a los demás, que nuestro hogar era un hogar abierto a todo el mundo, a gente creyente, a gente no creyente y a los diversos carismas de la Iglesia, porque bueno, yo me eduqué en el Opus Dei, luego también me moví por el movimiento de los populares y luego los dos nos introdujimos en Emmaús. Entonces, como son carismas de la Iglesia, ¿no? Pues muy diversos, muy diferentes, pero ahí estaba lo bonito de nuestro matrimonio, también la riqueza espiritual, ¿no? de la Iglesia. Y bueno, pues Javi siempre tuvo más fe que yo, siempre. Era una persona muy curiosa, que le encantaba pues, asistir a coloquios sobre sexualidad, sobre teología del cuerpo, sobre matrimonio, de distintos tipos, en los que yo a veces me dormía y él siempre tenía que preguntar o siempre dar la guinda, ¿no? Y hablar y ofrecer su punto de vista y tal. O sea, nos complementábamos muchísimo. Éramos la unión perfecta, así, tal cual. Comenta que íbamos al mismo grupo de matrimonio. Sí, claro. Entonces, eso. Sí. No, que yo iba a preguntar que cómo ellos se hicieron amigos y cómo también vuestra fe, gracias a toda esa situación, porque no solo la fe de ellos, sino también la vuestra que les habéis acompañado y la de vuestros hijos. Sí. Porque, bueno, es que tenía muchas preguntas. Hay muchas cosas. Es verdad que los dos hemos sido matrimonios que nos hemos esforzado por pues, llevar al resto de matrimonios conscientes de nuestra vocación. Muy conscientes de nuestra vocación. He de decir que el día que te casas, por lo menos en nuestro caso, yo era una happy flower de 28 años que no sabes aún de qué va esto del matrimonio. Claro, es verdad. Con un objetivo claro. Con un objetivo súper claro, totalmente. Y estar abiertos a los caminos del Señor. Eso. Pero te vas dando cuenta, o sea, yo siempre, conforme iba avanzando la enfermedad, por mucho dolor que tuviéramos, dolor que yo siempre expresaba y mi marido no expresaba, o sea, lo mismo que Pablo, ni una queja, ni una palabra mala, nada, o sea, aún siempre agradecer, gracias por el sol que está entrando por la ventana del hospital, porque mi marido estuvo muchísimo tiempo ingresado durante el año y medio de enfermedad, porque como la leucemia es un tema de defensas y todo esto, tienes que pasar mucho tiempo, pues eso, en el hospital. Y siempre agradeciendo e intentando acercar a las enfermeras, los doctores a Dios, cambiándole una bolsa de sangre y preguntándoles si creían en Dios y diciéndole, cariño, ¿qué nos estás preguntando? Si no, es que, o sea, apóstoles, sí. Apóstoles del reino, pero a unos niveles insospechados. Y durante la enfermedad esa fe se acrecentó muchísimo. Comenzamos a hacer grupos de novenas para rezar por Pablo, por Javi y por otra amiga que también falleció, por Carmi, que es otra mamá del cole. el grupo del Rosario rezamos todos los días a las 9 por Teams, se unía quien quería. Empezamos rezando por Pablo, por el milagro de su curación y muy rápido se unió las intenciones de Javi, su marido, y de otra amiga, de Carmen. Pero antes de Carmen. Que falleció también. Los tres juntos. Y lo que comentábamos es que lo curioso de por qué se entrelazan estos tres casos es que formábamos parte de unos equipos de matrimonios que se promovían en el cole gracias al movimiento del Reino Christi. Llevaríamos un año, era algo novedoso. Eran formaciones de matrimonios y en el mismo equipo estábamos las tres parejas. Con lo cual hacíamos la formación y luego nos íbamos de cena a mi casa o a su casa, ¿verdad? Y Javi y Pablo se iban conociendo, sí, y cada vez se iban mejor porque antes no se conocían. Éramos papás de cole, claro, pero no y además Javi es madrileño, o sea, era madrileño. Entonces, no, y Pablo valenciano y Javi madrileño, antes no se conocían. Este tercer matrimonio que ella falleció, nuestra amiga Carmen también, sí que éramos amigos de la infancia también. Su marido viudo era amigo de la infancia de mi marido. Bueno, todas muchas casualidades, pero es que en un mismo periodo de tiempo los tres matrimonios que estamos formándonos juntos, con niños pequeños de las mismas edades, para los que también ha sido una ayuda no vivirlos solos, porque que tu madre esté en el cielo y que sea el único padre que está en el cielo,
es como un poco más complicado de entender que el padre de tu amigo también está en el cielo con la madre de tus amigos, entonces para un niño es más sencillo, ¿no? Es que más o menos, ¿qué edades tienen vuestros hijos? Pues mi mayor tiene 9 y mi pequeño tiene 3, se quedó huérfano con 1 año y medio. El mío tiene 9 y la pequeña 2. Claro, ellos Sí. han nacido con la certeza, bueno, han nacido, se han criado con la certeza de que el cielo existe. De que el cielo existe. Y de que su padre está ahí arriba y de que pueden hablar con él, le pueden pedir y que su padre les puede reñir. A través de mí, pero su padre les riñe. Y lo han vivido todo de una manera natural y lo siguen viviendo de una manera súper natural y extraordinaria. Sí. O sea, es alucinante las lecciones que nos dan muchas veces. María, mi hija pequeña, por ejemplo, de repente hoy cuando estaba yo agobiada, porque al final son 4 niños y el verano es muy largo y echas muchísimo de menos a tu marido, que además las dos teníamos 2 maridos, tenemos en el cielo, que no eran maridos cualquiera, o sea, que ayudaban, plus ultra, vamos, los maridos, ayudaban en todo absolutamente. Y en muchísimas, yo he descubierto de Javi muchísimas cosas cuando falleció que muchas veces no te das cuenta, ¿no? En ese momento, porque vas liada con los embarazos, luego trabajando, con las papillas, con las comidas, con tal, y no te da tiempo a pararte muchas veces, ¿no? Pero ahora pienso y digo, qué cantidad de cosas hacía mi marido sin reprochar nunca y yo a veces quejándome y diciendo, pues yo he hecho esto, pues yo he hecho tal, pues yo he hecho cual, y él jamás en ningún momento me dijo, es que yo hago esto, es que yo hago esto por la familia, es que tal. O sea, un ejemplazo brutal de santos de la puerta de al lado. O sea, que decía el Papa Francisco, porque es que así han sido y así son. Es que estamos convencidas de ello. Y Carmen también. No tenemos aquí a Nacho, a su marido, pero la incluimos porque es que está en el plan. Vamos. O sea, es que primero diagnosticaron a Pablo, luego a Carmen y luego a Javi, con 2 meses más o menos de separación. Y la fecha de fallecimiento coincide, primero Pablo, luego Carmen y luego Javi. O sea, Javi siempre decía, de broma porque era muy bromista, que era el survivor de esta historia, de salvación. Sí, porque solo quedaba él. Sí. Allá por Pero septiembre bueno, o así. los 3 tenían claro dónde iban. Clarísimo. Y así lo mostraban con Los 3. cómo llevaron la enfermedad y cómo hablaban. Decías, es que, porque yo rebobino y a mí me dicen, o a él le dicen, hace 3 años que vas a morir, y dice, y pues mi marido es sano, fuerte, Los más sanos del mundo y deportistas. le dicen al que se va a morir, dice, yo el último, y yo pensar que podría vivir sin Pablo, o sea, no me hubiese imaginado. Tremendo. Y nada, te das cuenta que esto está en el plan del Señor, porque si Está no, en no el plan. estaríamos aquí Coincide con todo. nuestros hijos, Sí. sacando la fuerza que nos viene de arriba, sin duda. Totalmente. O sea, yo en nuestro caso también a Javi le diagnosticaban el día del Sagrado Corazón, que el Sagrado Corazón es como el pilar también del Camino de Maús. Y para más Inri, fue un viernes 16 de junio del 2023 y yo ese día lo saqué del retiro de Maús, que era el líder de coordinación de ese fin de semana de Maús. O sea, más señales, ¿me entiendes? Nuestra hija nace el día que nos casamos. En plan, vuestro matrimonio tiene que seguir acercando muchas almas al cielo. Le diagnostica la leucemia al día del Sagrado Corazón. O sea, los 2 cogidos en la Fe de Valencia en el hospital, repitiendo, Sagrado Corazón de Jesús os confío, en bucle, porque digo, esto no es real. O sea, 2 médicos delante diciéndote que tiene leucemia, nuestra hija recién nacida, tú con una cesárea, o sea, recién, muy fuerte todo, con 1 mes, la niña, los 4 niños colocados por ahí, todo fue tremendo, la verdad. Pero el tener el rosario que regalaba Pablo también, que llevamos muchos papás del cole y no papás, ahí poderlo vivir los 2 cogidos al rosario y estar en shock, totalmente en shock, obviamente, pero poder dar gracias fue brutal. Y ese fin de semana el retiro continuó, fue esa vez
la única vez que vi llorar a Javi, junto con el día que falleció Pablo, durante todo el transcurso de la enfermedad. Pero no lloraba por el diagnóstico, lloraba porque se había hecho un guión y había preparado con muchísimo esfuerzo la coordinación del retiro de Maús, que tanto anhelaba, y entonces de repente el Señor le había dicho que él ya no era útil ahí, que ya había sido instrumento, ¿no? Y que ahora ya eso estaba en manos del Espíritu Santo y que se quedara encerrado en el hospital para iniciar un mes y medio, así de repente, con el pijama ni nada, ni maleta ni nada. Y entonces son como demasiadas coincidencias. A mí me gustaría que nos contaseis, porque yo sí que he escuchado bastantes cosas de Pablo y de Javi, pero qué cosas así increíbles, ¿no? Que dices, es que es inverosímil, durante su enfermedad hicieron, ¿no? Por ejemplo, de ir evangelizando con el rosario, qué cosas así extraordinarias un poco, ¿no? Porque en medio de la enfermedad lo que te apetece más es quejarte o echar a culpa a Dios, ¿no? ¿Qué cosas nos podríais contar? Bueno, pues por desgracia, como tuvimos que pisar muchos hospitales, ¿no? Muchos médicos, y la verdad que te das cuenta que la gente vive la enfermedad del cáncer sin Dios, la mayoría, y sientes mucha lástima porque dices, vivir esto sin Dios es una verdadera tortura. Es un sufrimiento, es un calvario. Entonces para ellos eran oportunidades de evangelizar. Era, totalmente. pues dio la casualidad que un sacerdote nos regaló unos rosarios. Y claro, Pablo lo repartía, cada vez que alguien le preguntaba que cómo estaba, decía, reza por mí, y repartía el rosario. Entonces, los rosarios de la última JMJ. Se hizo antes. Claro, se fue pasando la voz y ya era, ¿tienes un rosario de los de Pablo? Es que como rezábamos todos juntos a las 9, todo el mundo quería tener el rosario. Y nada, nos íbamos muchas veces hasta Madrid, allí a un tratamiento nuevo que probaron con Pablo también, y él iba con sus rosarios. ¿Llevas rosarios en el bolso? Y yo llevaba la cartera móvil y los rosarios. Y cuando ya no me quedaban rosarios era buscar una medalla en tu monedero que siempre llevas, que los entre las monedas, lo que fuese. Pero lo conté hasta la última vez que nos dieron el diagnóstico horrible en Madrid. Ya llevamos varios viajes y nos dijeron, mira, no tenemos nada que hacer, iros a casa porque ya no tenemos nada que hacer. Claro, salimos de la consulta del médico y ahí en los pasillos del hospital yo me derrumbé, dije, ¿y ahora qué? Y mi marido se puso a hablar con la limpiadora, hablando de Garabandal, que habían estado juntos en Garabandal, y yo llorando a moco tendido, y él, cariño, busca una medalla. Y yo, no tengo ninguna, me las he dado todas ya. Que seguro que tienes algo. Bueno, pues aún le dijo a la limpiadora que le conseguiría una y que se la haría llegar. Y entonces un primo de Pablo, que escuchó la historia y vive en Madrid, volvió al hospital y le dio a Merche, a la limpiadora, su medalla. Y ella lo contó en la revista del hospital y todo, súper orgullosa. O sea, hasta en ese momento en el que dices, se me cae el mundo encima porque me están diciendo, vete a tu casa, aquí no hay nada que hacer. Y te lo dicen con mucho cariño, con toda su esperanza, hablando de Jesús, que decía, no sé dónde sacas las fuerzas, pues cosas así. Sí, luego, pues a raíz de la enfermedad, ¿no? Lo que hemos dicho, se hicieron un montón de cadenas de oración, comenzamos a hacer adoraciones también en el colegio en Cumbres, por Pablo, por Carmi y por Javi, y muchísima gente que jamás había rezado un rosario o que llevaba desde su niñez sin rezar un Padre Nuestro y una Ave María, pues empezaron a rezar, ¿no? Incluso los que podían pues acudían o se conectaban, porque también se podían conectar, ¿no? Online. Y muchísimos casos. Yo es que me enrollaría mucho y si no, no acabaría. Pero es verdad que se nosotros te ha dicho gracias a tu marido. A ver, es verdad que ¿verdad? Muchísimo. O sea, nosotros es que, claro, hemos pasado así, fue 1 año y medio, fue el triple, ¿no? que Pablo. Entonces, como hemos pasado tanto tiempo en hospitales, pues Javi evangelizaba de muchas formas, pero formas de evangelización, pues una de ellas con el gotero y de la quimio y la bolsa de sangre, arrodillado recibiendo la Eucaristía, que decía que era su alimento, ¿no? Y su desayuno junto con la bolsa de sangre, ¿vale? Arrodillado y transformó mi corazón, o sea, el de su esposa, al mismo tiempo, porque claro, ¿cómo no me iba a arrodillar yo ante el Señor en el momento de comulgar si mi marido, que estaba fatal, se estaba arrodillando con el pijama del hospital? O sea, entonces yo me arrodillaba también.
Entonces, fueron ingresos tan diversos que enfermeras, doctores entraban en el momento en el que él estaba arrodillado y pues muchos no eran creyentes, la mayoría, ¿vale? Porque a veces hemos hablado con ellos y tal. Cerraban la puerta, ¿sabes? Pero ya habían visto, ¿no? Que Javi estaba aferrado a la cruz, ¿no? Y luego nosotros siempre nos íbamos viendo a múltiples habitaciones que nos iban cambiando y siempre llevábamos la imagen del Sagrado Corazón de Emaús y lo plantábamos ahí con celo en cualquier pared, en cualquier sitio, la Virgen de la Alegría de nuestra casa. Muchas veces, sobre todo en los primeros ingresos, porque luego ya se fue alargando mucho y no podíamos cargar con tanta cosa ya, entonces empezamos a reducir un poco. Bueno, agua de Lourdes todo el mundo nos traía, me imagino que a Pablo también. Yo le ponía a Javi, que es una muestra de amor preciosa, más que el acto conyugal, es verdad. Le ponía agüita de Lourdes todos los días en la médula para, pues confiando, ¿no? en el milagro, ¿no? de la curación física. Y llevamos también el Cristo de San Damián de franciscano, porque Javi es verdad que era franciscano hasta la médula, es verdad, muchísimo. A pesar de que, como ha dicho Laura, en el movimiento Regnum Christi nuestra fe en matrimonio creció muchísimo y ha sido un instrumento, los legionarios de Cristo, para nosotros a nivel matrimonial espectacular, para vivir la fe en matrimonio y en familia. Podría contar muchas más cosas, que les preguntaba a los enfermeros cuando le estaban cambiando un gotero antihongos o poniendo bolsa de sangre o cualquier cosa, si creían en Dios. Ni una queja, ni nada, no sé. Me ha O sea, recordado cuando decías de tocarte que espectacular. Pablo por las noches su cáncer le llevó a los huesos, entonces se le fueron rompiendo costillas. Él perdió 25 kilos, él era estado súper fuerte y era piel y huesos y con costillas rotas. Aquí también era muy duro verlo y tocarlo, y todas las noches me decía: por favor, cariño, tócame los huesos rotos, porque el Señor, en la grandeza de nuestro amor, igual se apiada de nosotros. Dice: si hay alguien que puede conseguir ¿no? Eres tú, o sea, que puede conseguir el milagro, eres tú, es tu amor. Y nada, muy único. Y luego también el Señor sabía cuál era el plan. O sea, sabía cuál era el plan totalmente. Pero es verdad que lo que decimos de los tres casos muy entrelazados también, una parte de ellas debido al ofrecimiento, tanto de Pablo como de Carmi como de Javi, del sufrimiento el uno por el otro, los unos por los otros. Porque, o sea, Javi ofrecía... soy totalmente consciente como esposa su sufrimiento por Pablo hasta que falleció Pablo, que luego continuó Javi, ¿no? su trayectoria, y Carmi también seguía en este mundo, ¿no? físicamente, y luego por Carmi. Y hubo un caso muy concreto también, la segunda punción de médula que le hicieron a Javi en la fe, que es algo muy doloroso, de la que nunca se quejó jamás, y le hicieron un montón de punciones pues, durante el año y medio, ¿no? para comprobar cómo estaba la médula, ¿no? Justo coincidió con la mañana que falleció Pablo, y cuando entró a la punción, porque eso es un quirófano y no te dejan entrar con él ni nada, es muy cruel todo, él entraba siempre con su rosario, y muchas veces se ponía una sudadera del Amor Vence Siempre, de San Juan Pablo II, iba por ahí por la sala de hematología de la planta 6, que no me acuerdo, pues eso, evangelizando también, ¿no? Ofreció, antes de entrar me dijo: voy a ofrecer la punción por Pablo, y cuando salió me dijo: cariño, no me ha dolido nada. Y ahí hablamos con uno de los sacerdotes que nos ha acompañado durante los tres casos, a las tres familias, con el padre Wagner, que es el director de Cumbres, y le dijo: padre Wagner, Pablo ha fallecido, ¿no? Tal. Y dice: sí, ha fallecido pues hace nada. Y dice: es que no he notado nada, o sea, he ofrecido el dolor y el sufrimiento por él y sé que está en el cielo, tal. No sé, podríamos contar un montón de cosas. Un montón de cosas que no acabaríamos. Luego, por ejemplo, Javi evangelizó mucho también desde el hospital, en las conexiones que hacíamos a las 9 por Teams, porque era el momento
que yo jamás habría pensado en mi vida que el rosario iba a ser el momento más esperado del día para mí, porque yo soy una persona muy impaciente, muy impulsiva, mi marido era todo lo contrario, era el que me equilibraba y me daba mucha seguridad, mucha paciencia, ¿no? Mi pilar junto con Dios, ¿no? Sobre todo. Y, o sea, para mí, a veces está feo decirlo, pero es que para mí era como mi guía espiritual también junto con Dios y con el sacerdote. O sea, es muy fuerte. Yo veía en él a Cristo. Cómo actuaba, cómo hablaba, con una tranquilidad, una paz, nos desafiaba, nos volvían a desafiar. Cariño, no te preocupes, es el plan de Dios. Y ya habían fallecido Pablo y Carmen cuando ya nos desafiaron, no sé, por segunda o tercera vez, ya no lo sé. Y le decía, pero es que no te mereces esto, es que no te mereces esto, es que tal. Y yo ya perdía los nervios a veces porque eso que no podía con todo a veces. Y me decía... Y le decía yo, pero tú no te vas a morir, ya han fallecido Pablo y Carmen, tú vas a ser el milagro físico, o sea, eres el tercero, ¿sabes? A la tercera hora vencida, a ti no te va a pasar esto, a nosotros nos va a pasar, cariño, tal. Me decía, y si nos pasa lo viviremos con paz y alegría, abraza la cruz, confía siempre, el plan es perfecto. Bueno, luego es que me está viniendo a la cabeza tantas cosas, o sea, conectado él o con el móvil o con el ordenador a los rosarios, era la hora justo cuando estábamos en la fe, porque luego nos fuimos al clínico, en el que la enfermera iba a tomar la tensión, a hacer el reconocimiento diario de la tensión, de tal, de cual y más cosas. Entonces pasaba con el aparatito tal, entonces todo el mundo de la planta sabía que éramos creyentes, ¿no? Que confiábamos en Dios, y muchas veces le tomaban la tensión con el rosario, y claro, todo eso las enfermeras lo vivían. Y luego Vanessa, una señora de la limpieza, ¿no? Señora no joven, es joven, hicimos también bastante amistad con ella, y muchas veces Javi pues siempre intentaba evangelizar y les preguntaba siempre pues a raíz de su familia, de sus hijos, siempre intentaba, ¿no?, preguntarles, ¿no?, sobre su vida. Yo creo que lo que nos han mostrado ellos tres es la muerte, ¿no? Que para mí la muerte era algo muy lejano. La vida. En casa de Pablo no se hablaba de la muerte, no se hablaba de la enfermedad. Y algo que producía miedo. Sí, a mí me da mucho miedo. Y de repente te encuentras con la muerte en tu casa. Y no con la muerte de un ser querido sin más, te encuentras con la muerte de tu mitad. O sea, de tu proyecto de vida. Es que no te quedas, no has perdido un ser querido, es que has perdido tu proyecto de vida. Y el que crees que es perfecto, el que crees que Dios había tejido para ti, para tu familia, y de repente te han arrancado la mitad de tu cuerpo, te han quitado tu vida y tienes que seguir viviendo. Y yo creo que al final dices, hoy lo decía el sacerdote en la homilía esta mañana, decía, los dos actos más importantes de nuestra vida, que es el nacer y el morir, no están en nuestras manos. Y yo creo que vives pensando que tu vida está en tus manos, que yo soy súper organizada, súper cuadriculada, entonces hemos formado la familia que queríamos. Todo va sobre ruedas, sí, has hecho proyecto conyugal, has hecho sponsors. Vives en la casa que has soñado, tus hijos van al colegio que soñabas. Todo perfecto. Estás rodeado de amigos increíbles, familias que se preocupan de otras. De repente llega la muerte felices. Y dices, pues es que la muerte nos puede tocar a cualquiera. Sí. Y entonces la suerte que tenemos es que unido a la muerte llega la esperanza. La esperanza. Y mi familia, que parte de mi familia no es creyente, y que esto incluso les ha enfriado más, no entienden, me dicen, es que no entendemos. Si Pablo era tu mitad, era tu vida, nos conocimos con 15 años, 13 años de noviazgo, 10 años de casados, o sea, es que llevo más tiempo viviendo con él que sin él. Entonces me ven y me dicen, no entiendo nada, ¿qué te pasa? No entiendo cómo estás en pie. Y digo, yo tampoco lo entiendo, es Dios, no soy yo quien me mantiene. No hay otra explicación, sino explícamelo de otra forma. Y nada, eso yo creo que nos ha servido a todos los que lo hemos vivido cerca hablar de la muerte con naturalidad, que nunca sabes cuándo te va a llegar, que hay que estar preparados. Gente adulta y que gracias a Dios estábamos, o sea, el Señor nos había preparado, porque mi fe no ha sido así desde mi infancia. Hemos evolucionado y junto a nuestros maridos
Y gracias a Dios Maravilloso. nuestros hijos han nacido con la fe incorporada, Totalmente. no como la recibimos nosotros, la han recibido con amor. Es que nada No puede la han salir recibido. mal en la vida de nuestros hijos ya. Claro, Que bien no se pueden y ellos decirlo. no han vivido la muerte desde Dios, han vivido el cielo. Y como yo les digo, o sea, al cielo te vas sin nada, porque mi marido se fue y se lo dejó todo aquí, o sea, da Qué igual bueno. tu casa, tu coche. Suavecito. Y la enseñanza que les hago a mis hijos es que te vas sin nada, no acumules porque no sirve de nada, pero te vas con todo y dejando lo más importante que es el amor, porque yo se lo decía a ella, dice, tía, nos han quitado todo, y digo, ya, pero nos lo han dejado todo, o sea, yo me siento un agujero enorme, pero repleta de amor, y al final es lo que importa, digo, siento mucha soledad, pero a la vez muy llena, muy Sí, llena, y es mucha paz. porque hemos tenido Tenemos el la amor paz, pleno, sí, o sea, el amor de Dios a través de nuestro matrimonio. Sí. Y entonces eso te deja un agujero Que se que ha ido no lo al puedes cielo amándonos rellenar, hasta pero el una extremo. plenitud que yo creo que mucha gente, yo se lo digo, habrá mujeres que se mueran con 90 años y nos sientan Sí. la plenitud que sentimos nosotros del Eso es amor una- de Dios a través de nuestros maridos que hemos recibido. Y eso te da paz, te da paz. o sea, que nacemos para no morir nunca. O sea, de todo esto aprendemos muchísimo porque es que a veces es como hasta inexplicable el decir cómo es posible que unas personas tan jóvenes se las haya querido llevar el Señor, ¿no? Arriba. Que Javi muchas veces hablaba con el Padre Bani y le decía, voy a chantajear al Señor a ver si soy más útil aquí arriba, ¿no? Aquí abajo. O sea, ahí arriba que aquí abajo, ¿no? Porque él me está viniendo a la cabeza ahora, en septiembre, él falleció en noviembre de 2024, a finales, pues en septiembre, él siempre, lo que os digo, había sido catequista de confirmación y tal, y tenía mucha ilusión en ser catequista de adultos que no se habían confirmado, ¿no? Por distintas circunstancias. Cuando suele confirmarse, ¿no? Una persona, en plan adolescente, en la iglesia, y decidió hacerse catequista de confirmación en ese momento, ¿no? Y todo esto está dando mucho fruto, ¿sabes? O sea, ¿qué han hecho? Es que yo muchas veces lo pienso y digo, ¿cómo es Padres del posible? colegio confirmándose. Padres del que- colegio que confirmándose y luego padres del colegio a raíz de, en el caso de Javi, cuando se confirmaron, que se confirmaron en febrero, el grupo de catequesis y cogió Javi, han decidido formarse también para ser catequistas de confirmación, porque cómo era posible que una persona que ya le habían desafiado varias veces y confiaba en el milagro hasta el último segundo, obviamente, porque confiamos en Dios plenamente, pero médicamente el diagnóstico era lo peor del mundo, ¿cómo es posible que decidiera entregar su vida a Dios, ¿no? En el hospital con el ordenador, luego los periodos que estaba en casa dando catequesis, roto por dentro, pero con una fuerza que sacaba de Dios. Yo creo O sea, que espectacular. se llenaron de Dios durante su enfermedad. Totalmente. Se llenaron de Dios. Ya creían, pero fue como un resplandecer de la fe. O sea, empezar a leer laudes, vísperas, el rosario diario. O sea, Javi el rosario no se lo sabía, además tenía muy mala memoria y siempre lo decía. Y entonces se lo puso, él era ingeniero informático, y entonces se lo puso en la pantalla del ordenador, porque como siempre estaba con el ordenador trabajando, se puso todos los misterios y tal. Y decía, cariño, te vas a acordar. Digo, antes me acuerdo yo que yo sí que tengo mucha memoria, es verdad, ahí nos complementábamos. Pero tú, el tío se aprendió los misterios del rosario antes que yo sí que lo había vivido desde pequeña, que mi padre siempre iba casi yo arriba abajo rezando el rosario, pero yo muchas veces no le acompañaba, otras sí. Y lo había vivido también en el Opus Dei, con el colegio y tal, que lo rezábamos mucho. Y siempre me había parecido pues que me dormía a veces, ¿no? A mitad del rosario. Y cómo puede ser que se haya convertido en... Otra de las cosas que hemos Otra de vivido, las ¿no? El cosas, poder de la las oración, cosas. como cuando... Como, porque sí. claro, tenéis que pensar que vivimos la enfermedad con niños pequeños. Tremendo. Entonces pánico, el cáncer Pánico. es pánico porque no sabes lo que puede pasar. Te dices, si se pone con fiebre tienes que salir corriendo Es al horroroso. hospital. Claro, tienes niños pequeños Sí. en casa. Entonces tú vives con un miedo y una tensión de que puede pasar y una cualquier ansiedad cosa, tremenda. O sea, de que no lo tremenda. controlas, de que está fuera de tu... Y de que tienes que colocar niños. Claro, o a sea, las 10 de la noche, hay a que la irse. 1 de la mañana. Igual, Y claro, esos momentos son de
yo escribía a mi equipo de Reino de Mujeres, Sí. escribía SOS, o sea, rezar. SOS. Y cómo en esos momentos tan duros humanamente, porque son momentos, yo creo que los que más miedo he pasado en mi vida, Yo es también. decir, se me va mi marido, tengo 3 niños en la Tremendo. habitación durmiendo, Tremendo. ¿dónde los dejo? ¿Dónde voy? Ahora se me va a morir ahora mismo, o sea, el no saber qué va a pasar. No saber. Y ver que la gente enseguida, Todo cadena de el mundo oración, todo el mundo apoyando. rezando por ti, tú sentir, no estoy sola, ¿sabes? La comunión de los santos, Sí, que a mí ha siempre sido- me ha costado creer y que muchas veces decía, sí, reza, pero esto no sé si va a salir tal. Sí. Pues el confiar plenamente en la comunión de los santos y en oración de intercesión Sí. que les hicieron a nuestros maridos, Y imposición el rezar todo, unos todo, por otros, es que todo. Era bestial. Y luego también, o sea, yo, por ejemplo, después del funeral, al día siguiente hablé con gente de mi entorno, creyente y la mayoría no creyente, o sí creyente pero no practicante, que me decían, es que Maricruz, yo cuando me muera, yo quiero que celebréis una fiesta como le habéis celebrado a Javi. O sea, y hubieron muchos paralelismos también en el funeral de Pablo, de Javi, de Carmi. O sea, es que celebramos la entrada al cielo. No Sí, fue un no era un funeral funeral. triste. A ver, hay mucha pena porque es una persona joven que se va con 2, 3, 4 hijos y una esposa que le quiere con locura Y no es incompatible. y no las es lágrimas incompatible, con la alegría porque ellos no se de- querían ir, no nos querían dejar aquí Claro. con los niños y tal y cual, pero todos los 3 fueron capaces de abrazar la cruz y decir, no tiene sentido, o sea, resistirme, ¿sabes? Me quiere con él y me quiere arriba. Y yo recuerdo las últimas palabras que le dije a mi marido antes de morir, le dije, te mereces el cielo. Y él me preguntaba si estaba asustada y yo le dije, para nada, tal, no te preocupes que vamos a estar muy bien aquí. Dice, ya lo sé, tal. Y bueno, más cosas que ahora mismo no me acuerdo, pero era todo el rato decirle, te mereces el cielo. O sea, eres santo, gracias. No sé, muy fuerte. Sí. A ver, nosotras ahora, lo que ha dicho Laura, si hay gente que necesita está pasando ayuda, por algo como que está nosotras. pasando, que no nosotras duden. estemos abiertas a ayudar a todo el mundo. De hecho, en marzo pasado nos fuimos las 2 a Madrid a hacer Talita Kumi, que es un retiro de Maús, pero para matrimonios que han perdido hijos y para viudos y viudas. Y nuestra idea así como servidoras también, porque nos ha ayudado mucho y es que nuestra vida es servicio, o sea, lo que hemos vivido con nuestros maridos es servir y agradecer. Y Y bueno, por un lado que nosotras podamos ayudar a quien sienta que podemos ser de ayuda, ¿no? Y por otro lado que estamos recogiendo testimonios de nuestros maridos, como dices, y que a través de los correos electrónicos Los que... dejaremos ahí para que la gente los Sí, lea. vale, perfecto. Sí. Yo quería, bueno, sobre el espíritu, a mí me encantaría que nos dejaseis algo a los jóvenes, porque ahora que tú dices, la muerte es algo que ni nos lo planteamos, o a veces no aparece en nuestros planes, nos montamos nuestra película, nuestro proyecto. Ahora, desde donde estáis vosotras, ¿qué le diríais a un joven de 25 años o de 20 años? ¿No? ¿Qué le dirías? ¿Dónde está la felicidad en la vida? ¿Dónde está la plenitud? ¿Dónde está ese amor que dices que sientes? O sea, Bueno, yo les diría que tenéis mucha suerte porque vemos ahora unos medios que yo creo que en nuestra época no existían. De hecho, Pablo siempre me decía pues que cosas como las que vosotras hacéis, Joder, Juventud, todos estos retiros de jóvenes que hay, decía, esta es la salvación para nuestros hijos. Sí. Dice, porque la sociedad está cayendo en el horror. Pero hay esperanza, y sois la esperanza. O sea, yo a los jóvenes les diría, uniros a cualquier movimiento joven cristiano porque ahí es donde vais a encontrar la felicidad. La podéis buscar en la fiesta, en salir, en entrar. Pablo y yo hemos salido mucho, hemos hecho muchas cosas y no encuentras la felicidad. Y la felicidad la encuentras en Dios. Y si encima es compartida a través Vivirla en comunidad es súper con importante. otros jóvenes. Si no, acabas perdiéndote Sí. a lo mejor. Y vosotras Igual no, sois, pero... sois esperanza para muchos, es que es un regalo. Sí. Yo les digo a mis hijos, digo, gracias a todos estos jóvenes vosotros tenéis Vosotros. esperanza en esta sociedad que da miedo. Sí. Cualquier movimiento, ahora me está viniendo a la cabeza pues todas las canciones de Hakuna Bueno, que escuchamos, O o de de los Kenosis. ingresos o de Kenosis,
Son regalos. que dices, es que es evangelizar a través de, o sea, la juventud. Es que Sois el motor. totalmente, y que no tengan miedo, que no tengamos miedo, como decía San Juan Pablo II, a evangelizar y a hablar de Dios a todo el mundo, porque Dios es amor. Y seguro que hay momentos, ¿no?, en los que están perdidos en la adolescencia y muchos momentos a veces de vacío, de oscuridad, después de salir de fiesta, después de los botellones, de salir a las 8 de la mañana de la discoteca y de irte al horno de los borrachos a tomarte una pizza, ¿no? Por ejemplo, en Valencia el horno de los borrachos se me viene a mí a la cabeza. O sea, yo digo, todas las locuras que he hecho yo por la noche de fiesta, tal, ahora, Señor, o sea, ¿qué has hecho con mi vida? ¿La has transformado? O sea, me pusiste una persona a mi lado que me ha abierto los ojos, ¿no? Y que me ha regalado la fe, que es lo más preciado, y que es la prótesis con la que podemos caminar ahora, porque nos han arrancado una pierna. Lo que pasa es que hay que caminar, ¿no? Con eso. Entonces... Y lo bueno que en el cielo tenéis a alguien que os está cuidando. Totalmente. Y que los sentimos cerca. Sí. Es verdad que la ausencia física es dolorosísima, el levantarte y el decir, búscate la vida. O sea, no... Claro, sobre todo cuando te han dado el caramelo, ¿no? Y ahora no lo tienes, ¿no? Y se lo ha llevado el Señor al cielo. Porque... Sí, ya hay momentos ya lo has degustado en los que dices, ¿no? Y ahora, esto ¿qué? arréglalo tú. Esto arréglalo tú, y te Porque- sientes muy impotente. Nosotros, es verdad que por mucho que... A ver, la mujer está hecha de una forma y el hombre de otra, y nos complementamos, para eso estamos hechos. Yo, por ejemplo, me siento muy impotente muchas veces con el tema de arreglos, de que se rompe pues, la cadena de la bici de mi hijo, ¿no? Que ahora le he pedido Se que te me pincha ayude. la rueda. Se te pincha una rueda del coche, de repente con tus niños ahí dentro. A mí la última rueda que se me pinchó, estábamos en Jesús Comunión, en Godella, con los 4 niños con el uniforme hasta a las 11 de la noche. Y digo, es que si estuviera mi marido aquí, esto no habría pasado, Señor. O sea, son 1000 cosas, la caldera se estropea, el tal. Yo que nunca me he ocupado de nada de esto, porque era confianza plenamente en Javi, que le encantaba, hazlo tú, ¿sabes? A mí déjame que yo ya me ocupo de otras cosas, ¿no? Y era complemento absoluto. Ahora me tengo que ocupar de todo. Entonces, los amigos, la familia, llamas y enseguida están todos ahí. Todos ahí. Así que el Evangelio dice ayudar a las viudas. No hace falta irse a África para ayudar. Y para vivir la fe, que está muy guay y tal. Yo me he ido, de hecho, hace muchos años. Pero es que el amor de Dios lo podemos vivir aquí. Y lo debemos de vivir aquí entre los más cercanos. Porque es que está latente, vamos. Y que nuestros maridos se fueron tranquilos sabiendo que nos Totalmente. quedamos bien, En bien buenas rodeadas, manos y bien rodeadas. con familias cristianas, Guau. que nos ayudan mucho. Que nos Y que ha vivido el día a día de Sí. todo el transcurso, o sea, de la enfermedad. Es que no Comunidad, han sí. sido casos aislados, ha sido todo muy fuerte, en vivirlo en comunidad. O sea, en comunidad. Y al joven le diríamos eso, ¿no? Que busque una comunidad. Que en la busque una comunidad de fe. Sí. El carisma que sea, da igual. O sea, cada uno estamos hechos según la personalidad para un carisma o para otro. A mí me ha costado mucho tiempo también encontrar tu sitio Y que en acudan, la y que iglesia. acudan a la palabra, ¿eh? Porque es que es Superimportante. increíble como acudir al Evangelio diario, Sí. que ahora gracias a Dios a las tecnologías puedes leerlo en cualquier sitio y en cualquier momento. Cómo tiene la palabra justa en el momento justo que lo necesitas. Y la ¿verdad? dirección espiritual también. Sí. Es importante. Yo he empezado a darme cuenta de la necesidad de la dirección a raíz de la luz de mi marido también, con la dirección espiritual. Y muchas veces no comprendía cuando me decía, no, es que esto tengo que hablarlo con Don Francisco, con mi director espiritual, es que tal. Y yo a veces pues estaba rebotado, ¿no? En plan, bueno, a saber lo que te diga, pero bueno, esto es lo que dicen los médicos, esto es lo que hacen los médicos, ¿no? Pero es total, y de ahí le venía la paz, de todo. O sea, la dirección espiritual, y ahora la necesito yo, ahora soy yo la que llamo a mi director espiritual y digo, necesito que me ayude. Y la O comunión. sea, la comunión diaria, o sea, si se puede, es que es el alimento. Pues eso es lo que he aprendido de mi marido y Laura también, mucho seguro. Decían nuestra mejor medicina. La mejor la medicina, comunión. la medicina es la comunión, y muchas veces, o sea, yo recuerdo a Javi diciendo, vale, el diagnóstico está diciendo esto, pero
se reía y decía, pero ellos no saben que yo como- tengo esto, ¿sabes? Algunos de los que nos conocían más cercanamente sí, ¿no? Y algún día, Pero- como no sé Javi, pero Pablo algún día de haber estado todo el día encerrado en la habitación, Hecho, es un desastre. vomitando con no poder tomarme un vaso de agua y decir, cariño, le voy a decir al sacerdote, porque todos los días Sí. venía a casa uno o al hospital, le voy a decir que no venga, cariño, porque no, ni hablar, y yo ahí, que suba a mi habitación, que no dejaba entrar ni a mis hijos, de cómo estaba. Ábrele la puerta, ábrele mi puerta, que suba a mi habitación, me dé la comunión y se vaya. Decía, Y el poder medicina comulgar diaria. juntos también con tu marido, Sí. o sea, cogidos de la mano, arrodillados, es decir, o sea, yo recuerdo la última comunión de Javi el día antes de fallecer, el domingo de Cristo Rey, o sea, otra coincidencia más, esto es como, en serio. Pues eso, a través del ejemplo de, ¿no? Que yo que no me solía arrodillar, arrodillarme yo porque él ahí ya no podía ni moverse, le tenía que ayudar ya a moverse. Cogidos de la mano los dos, o sea, el poder de la Eucaristía, sentir esa paz, o sea, la pena de decir, sé que ya te queda poco, ¿no? No sé cuánto, porque solo Dios lo sabe, pero el comulgar juntos y el poder ayudar a tu marido Y el todo. verlo a nuestros hijos. Y el verlo a Como nuestros venían- hijos. Como venían todos los días a la Sí, comunión. o sea, a mí me resultó curioso una cosa que me dijo hace unos meses nuestro hijo Álvaro, el mayor, que me dijo, mami, yo no sabía que papi estaba tan malito, porque como siempre intentaba, o si no podía ir en bici, pues hacíamos legos juntos, o venían a darnos la comunión, celebramos muchas Eucaristías, que Laura me imagino que también, En casa. en el jardín de casa, en el salón de casa, en la habitación, con nuestros hijos. O sea, la última Eucaristía que celebramos en el jardín, recuerdo que el sacerdote de la parroquia a la que pertenecíamos, Santa Bárbara, nos dijo que fue precioso, bueno, acabamos todos llorando, imaginaos, nos dijo que le dijéramos al que teníamos al lado pues lo que significaba para nosotros, ¿no? Y todo lo bueno que tenía. Y fue tan duro por una parte, pero tan bonito a la vez. O sea, al escuchar las palabras de mi marido que le decía a su padre, a mi suegro, papá, gracias por cuidarme desde pequeño y ahora también. O sea, un hombre de casi 80 años cuidando a su hijo de 45 años y también pues un ejemplo de fe que han sido también para sus padres, para sus suegros, para hermanos, para todos los amigos, brutal. Qué fuerte. Aquí seguiríamos. Vamos a tener que cortar, pero Venga. vamos, yo creo que haremos parte 2. Haremos parte 2 porque Sí, aquí siguen habiendo frutos y esto va a crecer. Y la maravilla de nuestros hijos. De nuestros de cómo hijos. lo viven. Con la tranquilidad. Sí. Y jamás decir, si estuviera papi aquí, No. esto no pasaría. Es que jamás ha salido de la boca de ninguno de No. nuestros hijos. Y muchas veces que digo, porque Pablo era Yo lo arquitecto, pienso mucho. y igual paso por una casa súper bonita y digo, esta casa le encantaría a papá, y mi hijo decirme, pero si la ha visto antes que tú, mamá. Sí. O sea, ella Sí, sí la ve mejor que Pues tú. es y yo, así. Si tienes toda la razón, cariño, Sí. él la ha visto antes que yo. Sí. Entonces, ¿cómo puede tener esa visión? Sí. Increíble. O ponte el casco de la bici, da igual, pues si me pasa algo me voy con papi al cielo y ya está. O sea, la naturalidad. Mi hijo de 3 años, aquí en La Vega, hace 2 días. Cariño, cuidado, pues eso que los ves te vas a matar, y dice, me da igual morirme, me voy con papá. Sí. Y dices, ¿cómo puede ser? Esas Que contestaciones vivan con esa nos dan. verdad, sí, Y luego también el Señor servirse de instrumento de nuestros hijos para que el resto de amiguitos que también conozcan a Dios. Porque, o sea, yo he hecho la vista atrás y digo, el colegio también súper involucrado, rezando las oraciones diarias en el cole, por el papá de los tal, niños por rezando por nuestro- los niños rezando por tal, y luego yo, o sea, recuerdo en el funeral de Javi de decir, quiero que mis 2 hijos mayores estén aquí y quiero que los amiguitos que puedan y quieran que les acompañen y ponerse el traje de gala que hay en el cole y llevar las ofrendas, los amigos junto con nuestros hijos. En mi caso con los 2 mayores, porque los otros pequeños no se iban a enterar mucho. Pero eso, o sea, es un testimonio de fe también brutal. El que los amigos de nuestros hijos Lo vivan estén así. creciendo con la naturalidad de que Dios existe, de que el cielo es real y de que los papás de sus amigos
están en el cielo y que están presentes pero de otra forma. En clase O sea, de Pablo, de mi mayor, hicieron una actividad que era la lámpara del genio y tenían que pedir un deseo y un amigo de Pablo dice que resucite el padre de Pablo. Y mi hijo le contesta, ¿pero por qué pides eso si mi padre ya está vivo? Claro, me llamó la profesora para contármelo. Le digo, ¿cómo puede ser? O sea, hasta los amigos pidiendo por el padre de su amigo y mi hijo claramente pide otra cosa, que si mi padre ya está vivo. Y claro, te dejan a ti diciendo, está todo bien hecho, aunque haya cosas que no entendamos, muchas veces hablamos, nos apoyamos mucho. No lo entenderemos, lo entenderemos Sí. ahí arriba todo. Nos apoyamos mucho las dos y yo creo que yo especialmente, que Laura ya lleva un poco más de trayectoria, porque Pablo falleció un año antes que Javi, digo, le llamo a veces y digo, Laura, es que de verdad no entiendo nada, ¿por qué tal? Porque claro, pensar que seguimos rodeadas de la misma gente, de los mismos matrimonios, que siguen los mismos pasos que seguíamos nosotros, ¿no? De intentar llegar al cielo juntos. Lo que pasa es que nuestros maridos ya lo han alcanzado. Y entonces tú tienes que continuar ahora el proyecto que tenías con tu marido, pero desde arriba. O sea, yo muchas veces digo, todas las veces que hemos hablado, Javi y yo, de ofrecernos en parroquias, en distintos lugares para dar charlas, ¿no? A otros matrimonios jóvenes o que están iniciándose o que se van a casar o tal. Digo, ¿dónde ha quedado esto? Pues Señor, es que tú tenías otros planes. Total. Y esto ha quedado en que ahora yo aquí y Laura aquí, con nuestros maridos arriba, vamos a ser más potentes. Lo que pasa es que es muy duro, porque no era tu plan y encima sigues en el mismo ambiente, rodeada de... pero te tienes que apoyar, porque todo el mundo quiere ayudar y el victimismo no ayuda. O sea, no puedes ser de víctima. Es el plan de Dios y es perfecto, como decían ellos, y hay que abrazarlo. O sea, encima ser feliz, ¿sabes? Eso es complicado. Bueno, pero Y vosotros, nuestros hijos. vamos a ir dejando, pero vosotros estáis, o sea, solo veros aquí creo que sois testimonio de vuestra alegría, vuestra fuerza, fe. Bueno, ahí estamos, todos los Ahí días estamos, damos más vamos fe, a más prometer. alegría, más fuerza, Sí. y lo pido todas las mañanas, yo Lo reseteo, pedimos. cada noche digo, gracias Dios Sí. por el día que lo he superado, sola con mis 3 hijos, y por favor mañana me das más fe, más fuerza y más Más. alegría, porque... sí. Y no protestas, o sea, no, pues y eso, lloramos, pues, y nos reímos, sí. y Lo vivimos, que pasa es que a veces no te da tiempo agarrados ni a a la pararte cruz. ni a llorar con los niños tan pequeños muchas veces. Y lloramos con ellos, Y lloramos a veces, con que es ellos. lo necesario, Y mamá está muchas llorando, veces, sí, sí. por papá. Y Porque lo incluso me echamos. dicen, pero ¿y por qué lloras por papá si está mejor que tú? Yo, cariño, porque soy humana y humanamente lo echo de menos. Pero lo compartimos el dolor, que también es muy importante. Sí, eso es una educación para nuestros hijos, una enseñanza brutal, la verdad. Yo siempre recuerdo que Javi siempre pedía al Señor y a María por la vocación, ¿no?, de alguno de nuestros hijos. Y yo siempre le decía, cariño, yo quiero ser abuela y quiero tener nietos. Está muy bien que venga. Y ahora soy yo la que le digo, cariño, venga. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Sí, Pablo igual, se pensaba que nuestro pequeño iba a ser, decía, Mateo va a ser sacerdote. Digo, ¿cómo puede ser? Es muy duro, pero es tener la confianza de que están ahí y de que a nuestros hijos no les va a faltar de nada. Es que no, y que se pueden desviar en cualquier La momento. paternidad tal. es del cielo. La paternidad es del cielo. Y... Pero o sea, la suerte me que tengo hablar tienen nuestros mucho. hijos es que han vivido ese amor. Porque Eso. hay muchos niños de padres divorciados Sí. que tienen a su padre y a su madre, pero viven en casa la rabia y el sufrimiento diario. Y Sí. nuestros hijos han vivido el amor, aunque les falte el padre físicamente. Yo creo que tienen la suerte de haber vivido, incluso el pequeñito te diría que tenía 1 año y medio, pero es que ve las fotos en casa, ve cómo hablo Sí. de su padre. Y él sabe el amor que había, o le no es, mamá, Como hablamos esto de como le ellos. gustaba a papá. Claro, entonces ellos viven eso, no Sí. viven rencor, ni viven dolor, ni viven rabia, no. O sea, viven- intentamos transmitirles lo que nos han enseñado nuestros maridos a nuestros hijos muchísimo. Esto a papi le gustaría mucho. Estará tan feliz de veros, a ayudar, a sacar la basura, a poner la mesa, a tal. Y a veces al contrario, esto a papi no le gustaría nada. Tal. Que yo a veces digo, es mejor el refuerzo positivo, pero hay veces que estarías. Es que somos humanas, tenemos la fe, pero aún, bueno, yo hablo por mí. Sí. Igual Auri no tanto, no lo sé, Sí. pero porque Somos somos muy muy humanas. dentro de su corazón, pero somos muy humanas.
y aún nos queda mucho camino por Y recorrer. hay mucho cansancio en la Mucho. educación de los hijos Sí. sin matrimonio, ya pasa cansancio Sí. si uno solo. Yo ahora es pienso y muy digo, capaz. Señor, qué fácil era antes con mi marido aquí. Digo yo, ¿de qué me quejaba? Sí, A bendita veces. rutina, ¿verdad? Bendita Benditos rutina. problemas los de antes. Estás agobiada, benditos problemas, digo, o sea, tendría 10 hijos, el número 4, porque no hemos tenido más porque el Señor se lo ha llevado antes y no está en el tiempo, pero digo, Que está bien hecho, Qué que el matrimonio es fácil. perfecto y está y bien ya hecho. está, Qué bien. y que el matrimonio es un camino súper bonito, Sí. y para los jóvenes que, o sea, que no se aventuren a ver, que... Gafas. Sí, Que no se, exacto, Sí. que no se conformen. que no se conformen, o sea, que no estén una chica con un chico porque, pues eso, por el placer o porque así estamos aceptadas en la sociedad o tal cual. No, o sea, si no te cuadra, no. No, porque al final el Señor tiene un plan Y como, se va a como cumplir. decía Pablo, yo Que le no, pedí a la Virgen más. que me buscase novia, pues eso, ¿no? Pedírselo a la Virgen, ¿no? Que os Encima, busque. este año que es el Jubileo de la Esperanza, yo creo que también ese testimonio nos está sirviendo un montón de esperanza en todos los sentidos, de vocación, de que Dios tiene un plan perfecto para ti, de que el cielo existe, de no sé. y de que no se desesperen, porque yo muchas veces con 20 y pico años decía, porque casi todas mis amigas tienen novia y novio, perdón, y yo también quiero, ¿no? Sentirme correspondida, tal, con una persona que me quiera, con un hombre maravilloso, tal, que nos queramos súper felices. Y llegó. Y llegó el crack, tú. El Señor se lo llevó arriba. Pero es que se lo llevó cuando los cimientos del matrimonio ya estaban asentados. O sea, cuando ya dices, siempre lo comentamos Laura y yo, vamos a disfrutar, ¿no? Más, a estar un poco más tranquilos, tal, tenemos a nuestros hijos, tal, como que ya hemos encontrado la casa, el lugar donde pensamos que pueden tener una mejor educación, rodeada de familias que nos apoyan, que quieren vivir los mismos valores que nosotros, tal, ahora que hemos encontrado el colegio, tal, o sea, todo tal, y de repente viene un cáncer apoteósico y se van arriba. Entonces... Y empieza un camino nuevo. Y empieza un camino nuevo. 2.0. Y encima el plan es perfecto y te tienes que fiar porque es así. Es así. Pues nada, oye, A seguir vamos aquí evangelizando. hasta la segunda parte, cuando vosotras digáis grabamos el 2.0. Venga. Pues nada, Yo quería daros las gracias. Sí, quería daros las gracias y además yo siempre he dicho que también a raíz de la muerte de mi padre, para mí como la prueba de que Dios existe es que seguimos viviendo con alegría y que seguimos adelante y que, no sé, porque es Con algo esperanza. muy fuerte. O sea, humanamente es tremendo. un golpetazo. Y que yo no he hecho nada para poder seguir con esta alegría y esta vida y vuestras familias. O sea, no soy más que nadie ni menos que nadie. O sea, como que me ha venido dado, ¿no? Entonces, para mí es una prueba en mi vida, porque yo a veces digo, ¿cómo sigo así? ¿Cómo sigo feliz? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo? No sé. O sea, y me Totalmente. encanta, o sea, porque es una prueba que a veces parece que vives la fe de rutina y te vas haciendo cosas y como que está ahí. Pero dices, no, es que mira mi historia, mira mi vida, mira todo lo que me ha pasado. Entonces, quería dar las gracias porque también me ha servido muchísimo como para reforzar eso, ¿no? Porque a veces te cuentan o escuchas, guau, lo que ha pasado, guau, no sé qué, pero cuando lo ves y ves que es real y ves que es verdad y ves la alegría y ves a vuestros hijos y dices, ostras, y que no sé, que Fati y yo hablando para preparar el episodio un poco así, pero decías que el resumen es todo lo que habéis dicho, pero sobre todo dos frases de es que porque rezas para eso si mi padre está vivo Sí. y que el cielo existe y que el milagro somos nosotras. El milagro no es la curación, el milagro Sí. somos los que estamos aquí viviendo con esperanza, alegría. Y toda la gente que ha transformado su vida. Eso a es lo que través hace de Dios todo. en nosotras. En tú que has perdido a tu padre y nosotras que hemos perdido a nuestro marido. Ese es el milagro de Dios. sí, y que no lo perdamos de vista y que Dios existe y que si no lo creías, pues mira. Así que muchísimas gracias. A vosotras. y nos comprometemos a rezar por ellas, Por favor. para que Sí, nos por sigan favor. dando fuerzas. Seguimos Sí. necesitando mucha Sí, oración. y durante muchos años. seguro. Unas por otras. Unas por otras. Claro. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.